días, mis queridos amigos y hermanos. Continuamos con el repaso de la lección de escuela sabática para hoy miércoles 29 de octubre de 2025, titulada Libre Elección. Vamos a orar para empezar este repaso. Amado Padre Celestial, le damos gracias. Gracias por permitirnos reunirnos en su presencia para estudiar su palabra. Hoy queremos, Padre, que su Santo Espíritu pueda dirigir nuestros pensamientos y abra nuestros corazones para que podamos comprender la importancia de elegirle cada día. Enséñanos a valorar la libertad que usted nos da y a usarla para honrarle en todo lo que hagamos. Que este repaso pueda fortalecer nuestra fe y nos motive a vivir conforme a su voluntad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Vivimos rodeados de decisiones todos los días. ¿Qué hacer? ¿A quién escuchar? ¿Cómo responder ante los desafíos? Pero más allá de las decisiones diarias, hay una que marca la diferencia entre la vida y la muerte espiritual. ¿A quién elegimos servir? La lección de esta semana nos recuerda que Dios es su amor, no nos obliga, nos da libertad para que podamos decidir, porque solo así el amor puede ser verdadero. Así como Israel tuvo que escoger entre seguir a Dios o aferrarse a su propia voluntad, también nosotros debemos decidir cada día si caminaremos por fe o con nuestra conveniencia. Hoy repasaremos cómo esa libertad, lejos de ser un peso, en realidad es un regalo sagrado que nos permite reflejar el carácter de Cristo y vivir bajo su dirección. En el enfoque del día de hoy, miércoles, libre elección, resalta que aunque Dios actúa por nosotros, nosotros también tenemos que elegir, cooperar, obedecer, servir y elegir a Dios como nuestro Señor. El don de la elección. Dios nos creó con capacidad de elegir. No somos mero autómata. La lección nos señala que parte del valor del amor y de la fe residen en que son ofrecidos libremente, no forzados. Josué 24:15. Las escrituras citan: escogeos hoy a quién sirváis. Como ejemplo de esta libertad implica responsabilidad. Nuestras decisiones tienen consecuencia positiva o negativa. Dios pelea por nosotros, pero no nos obligará. La memoria guía de la elección y de Josué capturó todos estos reyes, porque el Señor peleó por Israel. Eso nos muestra a nosotros que Dios interviene y libra batallas espirituales por los creyentes. Pero antes de nuestra rendición o de entrega debemos decidir cooperar. Elegir no es simplemente estar de acuerdo, sino implica una entrega de voluntad, de acción y de fidelidad. La realidad de la lucha espiritual. Aunque el tema central de la semana es Dios pelea por ti, hoy miércoles se enfatiza en la libre elección. En ese contexto, reconocer las batallas, confiar en Dios y elegir alinearse con Él. En la narrativa de Josué, Israel tuvo que tomar decisiones en medio del conflicto, obediencia y de la dependencia de Dios. Nosotros en el discipulado hoy enfrentamos conflictos que son similares: tentaciones, decisiones morales, compromiso con Dios, elección práctica de la vida diaria. ¿Qué decisiones estamos tomando con respecto a servirle al Señor, a tu iglesia, a tu familia y a la misión? Elegir a Dios puede implicar renunciar a otras opciones que compiten con Él: la comodidad,
nuestra voluntad propia, los ídolos, indiferencias. La lección pide que consideremos cómo se manifiesta esta elección, obedeciendo la palabra, comprometiéndonos con el testimonio, reconociendo que Dios pelea por nosotros, pero Él espera nuestra respuesta. La aplicación para nosotros como creyentes. Hazte esta pregunta personal. ¿A quién voy a servir? Como Josué lo formuló, Josué 24:15. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Sé consciente de que la libertad de elección incluye la posibilidad de decidir mal, elegir no obedecer, elegir desconfiar, elegir no involucrarse. Sin embargo, la invitación es a elegir bien porque Dios nos da la fuerza para ello. Vivir con gratitud, que Dios está de tu lado, peleando por ti, pero también vive con compromiso, con el compromiso de que tú estás con su lado, peleando con Él. ¿Cómo le explicaríamos este concepto de libre elección a nuestros hijos y a nuestros jóvenes de nuestras iglesias que a veces sienten que la fe es obligatoria o impuesta? ¿Qué escenario concreto enfrentan ellos hoy día donde deben decidir serviré al Señor o haré otra cosa? ¿Y cómo nosotros los preparamos para que elijan por Dios? ¿Cómo motivarlo a que no solo digamos que elegimos a Dios, sino que, que lo demostremos con sus decisiones diarias, amistades, tiempos, recursos, misión? Deuteronomio 20:10 y 15 al 18, el 13:12 al 18, Josué 10:40. ¿Cómo iluminan estos mandatos de Dios acerca de la guerra y de cómo debía proceder Israel con las naciones idólatras, la orden divina de destruir completamente a algunos de ellos, de estos pueblos? Estos textos mencionados en Deuteronomio y en Josué tratan un tema que es bien difícil: la orden divina de destruir completamente a ciertas naciones durante la conquista de Canaán. Veamos qué nos enseñan y cómo iluminan el carácter de Dios, la guerra santa y la obediencia de Israel. Deuteronomio 20:10 y 15:18. Cuando te acerque a una ciudad para combatirla, le intimará la paz. Pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, para que os enseñen a hacerse según todas sus abominaciones que han hecho a sus dioses. Aquí se hace una distinción clara. Las naciones lejanas podían aceptar la paz y someterse. Las naciones de Canaán, idólatras, debían ser destruidas totalmente. Deuteronomio 13:12 al 18. Si oyes que alguna ciudad dentro de Israel se ha vuelto a la idolatría, debía ser destruida completamente, puesta bajo anatema. Dios ordena erradicar la idolatría interna, porque esta amenaza la fidelidad del pueblo. Josué 10:40. Y Josué hirió toda la región, no dejó nada con vida, todo lo que tenía aliento lo destruyó, como Jehová, Dios de Israel, lo había mandado. Josué cumple lo que Dios le había ordenado, no como un acto de crueldad, sino como obediencia a una instrucción espiritual y moral. ¿Por qué Dios dio mandatos tan duros? Estos mandatos no nacen del odio o de una guerra por conquista humana. Tienen propósitos teológicos y morales, no étnico ni racial. Juicios sobre la maldad en Israel. Los cananeos habían llegado a un punto de corrupción total
idolatría, sacrificios de niños, inmoralidades, rituales religiosos. Génesis 15:16 dice que Dios esperó siglos porque aún no había llegado al colmo la maldad del amorreo. La orden de destrucción fue, en realidad, una sentencia divina después de siglos de paciencia. La protección espiritual de Israel. Dios sabía que si el pueblo convivía con cultura idolátrica, terminarían copiando sus prácticas. Deuteronomio 7, 3 y 4. Porque desviará a tu hijo en pos de mí. No era una guerra por territorio, sino una purificación espiritual para preservar el plan de salvación. La advertencia para el mismo Israel. El mismo trato se aplica a Israel si caía en idolatría. Deuteronomio capítulo 13. Dios no mostraba favoritismo. El pecado tenía el mismo resultado sin importar el pueblo. ¿Qué aprendemos nosotros sobre Dios y la libre elección? Estos textos se vinculan perfectamente con el tema de la libre elección de la lección de hoy. Dios ofrece opciones claras, evidencias, obediencias vividas o desobediencia y destrucción. Dios respeta la libertad humana, pero también actúa como un juez justo. La misericordia siempre precede al juicio. Antes de destruir, Dios le ofreció paz. Deuteronomio 20:10. Advertencias y tiempo. El propósito final no era destruir, sino preservar la vida espiritual y moral del pueblo escogido. Aunque hoy nosotros no peleamos guerras literales, sí enfrentamos batallas espirituales. Efesios 6:12. Dios no pide destruir completamente todo lo que contamina el corazón. La idolatría moderna, el orgullo, materialismo, relaciones que nos alejan de Dios. El compromiso parcial. No se puede convivir con el pecado esperando permanecer fieles. El engaño de tolerar lo que destruye la fe. Así como Israel debía limpiar la tierra, el cristiano debe permitir que el Espíritu Santo purifique su vida. Colosenses 3:5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Dios ordenó destruir lo que corrompía la fe. Debemos apartar de nuestra vida todo lo que nos aparte de Dios. Dios ofreció paz antes de juzgar. La gracia siempre preside al juicio. La obediencia completa garantiza la victoria. La fidelidad total nos mantiene firmes en Cristo. Las decisiones tienen consecuencias. Nuestra libre elección define nuestro destino espiritual. ¿Qué nos enseña la actitud rebelde de los cananeos sobre las consecuencias espirituales de rechazar la voluntad de Dios hoy? Además, ¿cómo afectan nuestras decisiones personales, nuestra relación con Él y nuestro destino externo? Lo que ocurrió con los cananeos no fue solo historia antigua, sino una lección espiritual para nosotros hoy sobre las consecuencias de rechazar la voluntad de Dios y sobre el poder de nuestras decisiones personales. La actitud rebelde de los cananeos. Los cananeos no ignoraban quién era el Dios de Israel. Josué 2, del 9 al 11. Muestra que sabían lo que él había hecho en Egipto y en el desierto. Sin embargo, eligieron oponerse a su voluntad en lugar de arrepentirse. Mientras que Rahab creyó y fue salva ella y su casa, el resto permitió que su idolatría en violencia y en su inmoralidad. Su rebeldía fue una decisión consciente de rechazar la verdad. Rechazar a Dios no siempre ocurre por falta de información, sino por resistencia del corazón. Dios no destruyó a los cananeos sin advertencia.
le dio siglos de paciencia. Génesis 15:16. Pero su obstinación lo llevó a un punto de sin retorno, donde ya no querían escuchar su voz. Consecuencias espirituales de rechazar la voluntad de Dios. La historia de los cananeos ilustra lo que sucede cuando una persona se cierra al llamado de Dios. El corazón se endurece y cada vez que ignoramos la voz de Dios se vuelve más difícil obedecer la siguiente vez. Hebreos 3:15. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. La consecuencia se apaga. Lo que antes dolía o incomodaba deja de afectarnos. Perdemos la sensibilidad espiritual. Romanos 1:28. Dios lo entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no le convienen. El pecado se armoniza. El mal deja de verse como algo malo. La rebeldía se vuelve costumbre y finalmente llega el juicio. Dios es paciente pero justo. Cuando la gracia es rechazada una y otra vez, el juicio llega como consecuencia del propio rechazo. Por tanto, la historia de los cananeos nos revela a nosotros a un Dios que es cruel, sino a un Dios justo que respeta las decisiones humanas. ¿Cómo afectan nuestras decisiones personales nuestra relación con Dios? Cada decisión que nosotros tomamos, sea grande o pequeña, destruye o debilita. Decisión o resultado. Resultados espirituales. Obedecer la palabra de Dios fortalece nuestra fe y la comunión. Desobedecer o posponer la obediencia enfría nuestro corazón. Buscar la voluntad divina en oración, sensibilidad en el alma y su voz. Actuar por impulso o por conveniencia nos aleja del propósito de Dios. Gálatas 6:7. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Segará cada elección diaria. Es una semilla espiritual que germina en nuestro carácter y en nuestro destino. ¿Cómo nuestras decisiones influyen en nuestro destino eterno? Dios no nos dio el don de la libre elección. Él no obliga a nadie a hacerlo, pero deja claro que toda decisión tiene consecuencias externas. Deuteronomio 30:19. He puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoges pues la vida para que viva tú y tu descendencia. Elegir obedecerle a Dios es tener la vida eterna y la comunión con Él. Elegir el rechazo es tener separación eterna y la pérdida de la vida eterna. Nuestro destino eterno no se define por accidente, sino por una serie de decisiones conscientes que revelan a quién le pertenecemos. La historia de los cananeos nos enseña tres grandes verdades para nuestra vida espiritual actual en el día de hoy. La número 1, Dios es paciente pero también justo. Él extiende su misericordia, pero no la impone. Número 2, cada persona elige su camino. Dios no fuerza la fe ni la obediencia, solo invita, llama y convence. Y número 3, la decisión diaria termina en el destino eterno. No se trata solo de una gran elección al final de la vida, sino de pequeñas decisiones diarias que muestran de qué lado estamos. Josué 24:15. Escogeos hoy a quien sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. La rebeldía de los cananeos es una advertencia para nosotros viva de que el rechazar la voluntad de Dios conduce a la ruina espiritual.
En cambio, cada paso que nosotros damos de obediencia y rendición nos acerca más al corazón de Cristo y a la vida eterna. Dios no destruye al que peca, el pecado mismo destruye al que rechaza a Dios. Mis queridos amigos y hermanos, la historia de Israel y de los cananeos nos recuerdan a nosotros que la verdadera libertad está en escoger a Dios, y no se trata solo de evitar el mal, sino de decidir conscientemente caminar del lado del Señor cada día. Dios nos obliga, Él nos invita y orienta y da poder para obedecer. Cuando nosotros elegimos su voluntad, encontramos paz, encontramos propósito y vida. Cuando nosotros la rechazamos, nos alejamos de la fuente de todo bien. Y hoy, al igual que Israel, el cielo nos llama a tomar una decisión firme, servirle al Señor con todo nuestro corazón y permanecer bajo su dirección. Porque al final, nuestro destino eterno no se define por circunstancias, sino por las decisiones que nosotros tomamos guiados por la fe. Amén. Eso es lo que yo cada día, esta pincelada de amor nos recuerda cada día a quién le debemos servir. Y así como Israel, como Dios llamó a Israel a que tomara una decisión firme de servirle, a nosotros también tenemos que escuchar esa voz y servirle, vivir para servir. Y yo quiero que mi destino eterno no sea definido por las circunstancias, sino por la decisión que yo tome, guiado por la fe. Y esa es mi decisión, que servirle al Señor siempre, lo que me resta de vida, hasta que Él venga en gloria y majestad. Vamos a orar para terminar este repaso. Padre Celestial, le damos gracias. Gracias por recordarnos hoy que usted nos ha dejado el don de elegir. Queremos usar nuestra libertad para amarle, para obedecerle y para seguir su voluntad. Ayúdenos a no endurecer nuestro corazón como los cananeos. Ayúdenos a mantener un corazón sensible a su voz y firme en la fe, para que cada decisión que nosotros tomemos nos acerque más a usted y a nuestra vida eterna. Que nuestras decisiones puedan reflejar nuestro amor, nuestras fortalezas y nuestra comunión con usted. Guíenos por el camino de la vida eterna y líbrenos del engaño del pecado. Ponemos este día en sus manos y todo lo que hagamos sea para honrarlo, para glorificar su nombre. En el nombre poderoso de su amado Hijo Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, mis queridos amigos y hermanos, que pasen feliz día y recuerden que nuestra cita continúa siendo mañana. Vea el repaso de hoy, pero regrese mañana. Que Dios me los bendiga. Hasta mañana.